Bien, el análisis de Salomón nos llevó a esto, ¿verdad? El hombre se puso a explorar la vida, hemos hablado de esto, y él habla acerca de dos caminos, habla acerca de nuestra vida, y una de las conclusiones a las que llega es que inevitablemente vamos a tener que tomar una decisión sobre el camino que vamos a seguir. Ya sea que seamos ricos, pobres, ya sea que seamos sabios o necios, todos tenemos el mismo destino, decía Salomón, y eso pues lo llevó a explorar la vida, y una de las conclusiones a las que llega fue precisamente en que todos tomamos decisiones sobre el camino de la vida y que el hombre decide por su propio camino, fabrica, diseña su propio camino, el cual calificó de descendente. Así que Salomón nos habla acerca de esto. David, su padre, un hombre ungido por Dios, Dios habla acerca de él diciendo que es un hombre conforme a su corazón, que va a hacer lo que Dios quiere que haga. Y este hombre luchó contra la voluntad, contra el camino de Dios en su vida, como a todos nos pasa, como a usted y a mí nos pasa, que en algún tramo de nuestra vida o nuestra vida entera puede ser una lucha, una batalla contra el camino de Dios, contra la voluntad de Dios en nuestras vidas. Aprendimos que hay algunos puntos con la batalla que hacemos en buscar nuestros propios caminos. Dijimos que una de las razones por las cuales terminamos buscando nuestro propio camino es porque no reflexionamos en la obra de Dios. También dijimos que no hemos aprendido a orar, porque la oración siempre revela el camino de Dios. Esa oración en la cual nosotros determinamos que claramente en la forma de orar que Jesús le enseñó a sus discípulos, muestra que la prioridad en nuestra oración debe ser la voluntad de Dios en nuestra vida, establecer el reino de Dios, darle gloria a Dios. Ahí está nuestra vida. Luego vienen nuestras necesidades, las cuales Dios prometió que cumpliría con nosotros. ¿Cuántos hemos tenido necesidad? Y han habido momentos tan difíciles en nuestra vida y Dios nos ha sacado adelante. Bendito sea Dios. Momentos difíciles pasamos, pero Dios está con nosotros. Bien, hoy hablaremos un poco acerca de la confianza, que una de las razones por las cuales decidimos por nuestro propio camino es porque realmente no confiamos en Dios. Vamos a hablar un poco acerca de eso. Y vamos a hablar con uno de los hombres que están establecidos en la Biblia como uno de los hombres que le llaman el padre de la fe. Sabemos que fe es confiar. La Biblia habla acerca de la fe y algunos la traducen cuando hablan acerca de la fe que está escrita en el libro de Hebreos. Es pues la fe, la certeza en lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Algunas versiones lo mencionan claramente. Fe es la confianza en Dios. Así que hay una relación clara. Decimos confiar en Dios, decimos tenemos fe en Dios. No hay diferencia en eso. Pues el padre de la fe, Abraham, aprendió en su camino a confiar en Dios. Bien interesante, quiero que miremos algunas de las etapas en la vida de Abraham, cómo llegó Abraham a confiar en Dios, cómo fue esos ciclos y esas luchas en confiar en Dios. Muy interesante, que nos va a servir a nosotros, ¿verdad? Es más, nos podemos identificar para saber en qué etapa estamos nosotros en este camino de nuestra confianza en Dios. Caminamos en esta vida y caminamos con Dios. Vamos a ver entonces el libro de Génesis. Vamos a hablar un poco acerca de estas etapas en la vida de Abraham. Vamos a mencionar 4 etapas. La primera etapa es la del llamamiento. Esto está en el libro de Génesis, capítulo 12.
Cuando esté listo, me da un amén, ¿verdad? Todos traemos Biblia o todos tenemos una forma de ver la palabra de Dios. El libro de Génesis, capítulo 12. Cuando esté listo, me da un amén, por favor. ¿Ok? Génesis, capítulo 12. Génesis, capítulo 12, habla del llamamiento de Abraham. Esa es la primera etapa en la vida de Abraham con relación a confiar en Dios, es la misma que todos, ¿verdad? Dios nos llama. La Biblia habla acerca de eso. Dios nos rescató y nos llamó con llamamiento santo. Dios nos predestinó, también habla Pablo, dice, y a los que llamó, a estos también santificó. Pero ya Dios tiene definida nuestra vida, ¿verdad? Ya lo hemos hablado. Pues Dios llama a Abraham, esa es nuestra primera etapa. Dios nos llama. Dice Génesis capítulo 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Qué lindo es. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y serás bendición. Verso 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Hermano, estamos hablando de cosas grandes. Todas las naciones de la tierra. Todas las familias de la tierra. Todas las naciones. Verso 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. 75 años, ¿verdad? Estemos atentos a eso. 75 años. Verso 5. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Esta es la etapa del llamamiento y hay algo importante que hace Abraham. Dejar evidencia a eso, conmemorar eso. Y edificó un altar a Jehová. Es oportuno que el llamamiento para nosotros sea tan importante que dejemos algo, una evidencia, que hagamos algo como conmemorativo de ese privilegio tan enorme, tan especial que ha hecho Dios en nuestra vida. Porque recordemos el enorme privilegio que representa el servir a Dios. Es increíble. Pero esto, hermano, lo vamos a repetir constantemente. Pero los ángeles quisieron tener los honores que a nosotros nos fue concedidos. Porque es increíble todas las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Todo lo que nos ha concedido. Así que el servicio a Dios resulta ser algo tan grande, un enorme privilegio que nosotros debemos de mantener constantemente en nuestra mente. Venir acá, colocarse delante de ustedes y poder impartir la palabra, poder impartir la alabanza. Esto es un privilegio grandísimo. El barrer la iglesia del Señor, donde van a estar los hermanos reunidos en la presencia del Señor, es un enorme privilegio. Apagar las luces es algo también digno de honor. El llamamiento a nuestra vida es algo importante. El servir a Dios es algo importante. Es la primera etapa en nuestras vidas. Bien,
La segunda parte en la vida de Abraham y que también resulta en la nuestra es la etapa de la duda. Dios nos llamó, pero no todo resulta así como que exagerado, que macizo. Algunas ocasiones tenemos que, bueno, algunas ocasiones, esto es casi una regla en la vida de todos, que vamos a tener dudas o algún tramo de nuestra vida, dudas con relación al llamamiento de Dios. En el libro de Génesis, capítulo 15, en la Reina Valera 60, Dios se acerca a Abraham a hacerle la promesa de un hijo. Capítulo 15, verso 1 en adelante dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Porque una manera en que nosotros evidenciamos nuestras dudas es cuando estamos con temor, ¿verdad? No sé si Dios tendrá controlado todo esto. Y hay temor en nuestras vidas con relación a nuestro futuro. Y Abraham revela esto. Abraham revela esto. En el verso 2 le dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa, ese es Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Verso 5, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Wow. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Esta es la etapa de la duda. 3 capítulos adelante, años adelante, Abraham aún no ve la promesa de Dios, no parece venir la promesa de Dios, pero Dios se acerca nuevamente, porque Dios es el comprometido, Dios se comprometió, Dios es fiel, hermano, increíblemente fiel, y esto es algo que aprendió Abraham y Sara a reconocer en Dios, que Dios es increíblemente fiel. Así que Abraham dice, bueno, se acordó el Señor, ¿verdad? Pero esta situación está de esta y esta manera. Así como están las cosas, quien me va a heredar es el mayordomo, que está ahí, el que administra las cosas aquí. Y Dios le confirma a Abraham acerca de la promesa. Y Abraham, como todos nosotros, dice, después de que Dios le confirma, le dice, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Es parte de nuestra naturaleza humana y no está del todo mal. No está que bien, que exagerado, porque probablemente todos pudiéramos decir, ¿por qué Abraham pregunta es? Debería de confiar, pero si somos honestos con nosotros mismos, probablemente y casi seguramente nosotros haríamos lo mismo. Señor, y como qué cosa podría existir o qué me podría decir, qué cosa podría a mí asegurarme de que realmente vas a hacer venir estas promesas. Dios reconoce esto en nosotros. Es parte de nuestra gran debilidad como seres humanos. Necesitamos algo sobre qué sostenernos, algo que nos sirva de amparo, que realmente nos afirme de que sí vamos a heredar las promesas. Y esa es la razón por la cual Dios envió su Espíritu a nosotros. Él es
Él es la garantía de que Dios va a cumplir todas sus promesas, todas sus promesas. Si hay algo que a nosotros nos puede dar la enorme convicción, la plena certeza de que Dios va a cumplir absolutamente todo lo que ha hablado acerca de nosotros, es que su Espíritu vive en nosotros. Él es la garantía de todo, todo, todo. Dios cumplirá sus promesas porque Dios es fiel. Así que Abraham le pide esto a Dios. ¿En qué conoceré que la he de heredar? Y viene Dios y comienza, si usted lee los versos anteriores, en las cuales viene Dios y se compromete con Abraham. Y hay un momento en el cual, una ceremonia de pacto, en la cual Dios se compromete con Abraham. Y usted lo puede ver en los versos, no vamos a hablarlo, porque lleva algún tipo de detalle que es necesario hablarlo en forma separada, pues. Bien, la tercera etapa es la que, Dios va a hacer venir las promesas, pero después de que hubo el llamamiento y que vino la duda, buscas que eso pase en tu vida. El problema es que lo buscas en tus propios medios. Esta es la tercera etapa en la vida de Abraham y que ocurre en la nuestra, en que buscamos que ocurran las promesas de Dios y las buscamos en nuestros propios medios. Capítulo 16. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Verso 2. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, porque había esperado. Había tenido dudas y aún estaba pensando en cómo era que iba a venir la promesa de Dios. La buscó 10 años. Hermano, ¿cómo es nuestra naturaleza? Pero Abraham había esperado, como esperamos nosotros las grandes promesas de Dios. 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Porque cuando buscas el cumplimiento de las promesas del Señor y las buscas en tus propios medios, hermano, es muy probable que la forma en que quieras resolverlo te va a traer consecuencias. Y sobre Sarai vinieron estas consecuencias. Ella quiso hacer venir la promesa de Dios y dijo, bueno, yo creo que así como van las cosas, mejor te doy a mi sierva. Y tomó a Agar y se la entregó a Abraham. Y ella concibió, pero tuvo que cargar con esas consecuencias, las cuales podemos leer en la Biblia. El primero, el desprecio de su sierva, y luego vinieron las disputas entre ellas. En nuestra vida, cuando queremos resolver las promesas de Dios a nuestras vidas, tomando idea, razonando con nuestros propios medios, es decir, buscando nuestro propio camino, nuestra propia manera de resolver las promesas de Dios, esto trae consecuencias. Trae consecuencias a nuestra vida y debemos de aprender esto. Porque sufrimos, hermano. Puedo decirle que en eso, hermano, por mucho, pero es que por mucho que tú creas que estás al 100% de razón y que todos los demás están equivocados y que tú conoces cómo se hace el chile,
como que qué salsa echarle y todo, y cómo se hacen los chilaquiles, no sé, cómo se preparan la cosa, por mucho que tú creas que te las sabes todas, hermano mío, probablemente estás equivocado y eso nos trae consecuencias. Lo digo, hay cosas en mi vida, han pasado, he creído firmemente. Hago un análisis a través de mi vida sobre algunas convicciones ministeriales que tuve, de las cuales muchas se han desvanecido porque realmente no tenían sentido en mi vida. Y he visto claramente que aunque yo estuviera muy convencido de cómo hacer las cosas, no eran así. Porque algunas de las cosas que nosotros hacemos son las que han funcionado para otros. Pero el camino de Dios para nuestra vida es especial. ¿Usted qué cree que tiene la mamá que tiene? Porque no, es que sea especial para usted, hermano. O el hijo que tiene, no es especial, hermano. La esposa que tiene. Amén. Amén, digo yo, amén. O el esposo que tiene. Amén. Para enseñarle, hermano. Para enseñarle, hermana. Cuando estaba soñando con servir al Señor, una de las cosas que me decía mi esposa, pero hay algunas cosas de su vocabulario que tiene que cambiar. Y que si no están tan mal, yo nunca he sido mal así con palabras, pero no, por ejemplo, esa palabra, esa no, ¿cómo y si no? No va. Imagínese usted hablando así. Bueno, sí, ya me imaginé, yo creo que no va, es cierto, no va. La gente Dios no se equivoca. La gente a nuestro alrededor es perfecta para nosotros. Los que nos hacen que la sangre vaya para arriba y para abajo, hermano, benditos. Aleluya. Gloria al Señor. Ahí es donde sí, a veces actuamos religiosamente en la iglesia y decimos, sí, gloria al Señor, gloria al Señor. Gloria al Señor cuando nos estén atacando, hermano. En el cual nosotros podamos glorificar al Señor. Cuando podamos hacer uso de paciencia, de dominio, ahí decimos aleluya. Y es verdad, y 100% garantizado de que eso sí es gloria para el Señor cuando usted se contiene, hermano. Amén. La etapa número 4 es la que deberíamos de llegar. Y es la etapa del compromiso con Dios. Capítulo 17, Génesis. Era Abraham de edad de 99 años. ¿Se acuerda? Salió de 75. 25 años en esta búsqueda de la promesa de Dios y todavía no milonala. Como decía el chinito, ¿verdad? Milonala. No se veía por dónde la promesa de Dios. Así que cuando era de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Verso 3, entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham. Amén. Porque hay algo, hermano, usted ve la Biblia que Dios no termina cambiando el nombre, ¿verdad? Ya no va a ser usted aquel que le decían el tremendo, ¿verdad? Sino el que bendice. Así va a pasar de padre enaltecido, que significaba Abraham, a padre de muchedumbre de gentes. Es la evidencia de la bendición del Señor. Verso 6, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia, después de ti en sus generaciones, porque cuando Dios establece una promesa, de esas promesas de Dios que son grandes,
hermano, es imposible, lo voy a decir de esta manera, que toda esa bendición recaiga solo sobre usted. Eso impacta a sus generaciones. Si su familia es igualmente impactada, porque la bendición de Dios es tan grande, tan enorme, que es imposible que sea solo, que vaya a reposar solamente en nosotros. Eso quitémoslo siempre de nuestra mente. Por eso somos importantes, porque cuando la bendición recae sobre una persona, cambia todo alrededor, todo. Es imposible que no, porque el poder de Dios, la gloria de Dios está ahí, impactando la vida de todos. Seguimos, verso 8, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Amén. Verso 9, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, y tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Entonces es importante, para que la bendición siga fluyendo, es importante que nuestras generaciones sean preparadas, entiendan los caminos del Señor, para que ellos caminen en ellos. Si esto no es posible, trasladar esta bendición, se trunca eso. Es nuestra responsabilidad hacer que esto ocurra. Este es mi pacto, dice el verso 10, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Aquí empiezan las cosas a la manera de Dios. Bueno, ok, así va a ocurrir las cosas. Así es necesario que caminemos. Y una vez más, hay una evidencia ahí. Esto es importante para nosotros. Hay algo en nuestra vida, ese compromiso que hacemos con Dios en caminar por la senda del Señor, eso debe estar de alguna manera, debe de estar en nosotros constantemente, diariamente, y debe existir algo que nos recuerde eso. Cada vez que los varones de Israel, lo voy a decir de esta manera, iban al baño, recordaban la promesa de Dios. Los habían circuncidado, ¿verdad? Algo en nuestra vida debe estar como por señal de eso. No deberíamos de levantarnos diariamente sin sentir ese toque de Dios en nosotros, llamándonos al cumplimiento, al caminar en el sendero de Dios. Todos los días son benditos. Debe de ser así. Cuando sentimos ese toque de Dios, a caminar en el sendero de Dios, a querer, a recordar que tenemos un compromiso con Dios, que hay un llamamiento de Dios en nuestras vidas, que ahí están aún las promesas, que el camino de Dios se ve claramente y que nosotros debemos de transitar por él. Esta es la etapa en la que debíamos de estar ahora mismo, diciéndole al Señor, está bien, Señor, a tu manera, y que todos los días de nuestra vida nos levantemos con esto en el Señor. No me siento completo, no me siento pleno, no me siento totalmente satisfecho si yo no estoy en tu camino, en tu caminar, si yo no estoy haciendo lo que tú dijiste que debería estar haciendo. Señor, no quiero sentirme acomodado, no quiero sentirme satisfecho. De hecho, nunca lo va a sentir. No se siente así. No se puede. Porque ahí está, recordándonos constantemente de que tenemos
un llamamiento, que fuimos diseñados para resolver algo que es de suma importancia para alguien, tiene que ver con el destino de generaciones. Es muy importante entonces. Bien, vamos a tocar dos obstáculos claramente para no confiar en Dios. Durante esta etapa debemos de luchar con esto. Y en términos generales todos luchamos con esto. Abraham, hay cosas importantes en las cuales debemos de rescatar de Abraham. Bien, hay dos obstáculos. Número uno, el primer obstáculo que nos lleva a no tener una verdadera confianza en Dios es la falta de diligencia. Cuando recibimos las promesas de Dios, pero que decimos, bueno, ok, ahí están las promesas de Dios, aleluya, gloria, pero no hacemos nada. Esto es una gran diferencia en la vida de Abraham. Cuando Dios llama a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, ¿sabe qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Salió. Salió de su tierra y de su parentela. Abraham hacía esto. Cuando cuando Dios le instruía algo, Abraham actuaba rápidamente. Cuando Dios le dice a Abraham que deben de circuncidar a todos los varones que estaban con él, ¿sabe cuándo lo hizo? Después de que Dios le dijo, unas horas después, porque ese mismo día Abraham circuncidó a todos. Lo que quiero, bueno, hay otra parte también importante en la que revela esa diligencia de Abraham. Cuando Dios le dijo a Abraham que sacrificara a Isaac su hijo, Dios le dijo que fuera al monte a sacrificar a su hijo. Y la Biblia dice que muy de mañana se levantó Abraham a hacerlo. Era un hombre que actuaba con mucha diligencia. Y esto es parte de los obstáculos que se rompieron en la vida de Abraham. Abraham era así. No tuvo que lidiar con eso. Había aprendido a hacerlo. Y eso fue de bendición. Fue llamado el padre de la fe porque no era de los que le decía dos veces, hermano. Hijo, vaya a hacer tal cosa. Sí, voy a ir. Como la que hablaba Jesús, ¿verdad? No, es de los que, ok, sí, ¿y qué es lo que hay que hacer? Esto. Sí, hermano, ahorita voy. Pero hermano, cuando Dios nos dé instrucción, el punto importante es que la pelota siempre esté en las manos de Dios. Para que nos entendamos, lo voy a decir de esta manera. Que no esté en nuestras manos. Si Dios nos dice algo, venimos y lo cumplimos. Cuando cumplimos esto, ya no está en nuestras manos, sino que está en las manos de Dios. Como la pelota caliente, ¿verdad? O ¿qué es la cosa caliente? Es la papa caliente que se va, ¿verdad? Y que no esté en usted, hermano, ni en mí. Voy a cumplir mi parte porque no quiero que la papa esté en mis manos. Porque eso termina sacándonos a nosotros en que luego viene problemas. Porque decimos, bueno, y Dios, que la pelota aún la tenemos ahí en la mano, ¿y qué voy a hacer? Se terminó. No se puede avanzar porque usted todavía sigue con la papita o la pelota caliente en la mano. No debería ser así, ¿no es cierto? Nos equivocamos en esto y le damos gracias a Dios por las promesas y no hacemos absolutamente nada, hermano. ¿Cuál es eso de que usted va a ser de bendiciones? Le voy a romper, eso no va a pasar. No, que con la alabanza voy a impactar a la gente. ¿Y qué hacen pues? No va a pasar, no va a pasar. Que con mi forma de hablar y que las palabras el Señor las va a usar, sí, no va a pasar, a menos que usted actúe en obediencia, en forma diligente, decir, ¿cuál es mi parte? ¿Qué es lo que tengo que hacer?
porque quiero que esto pase, que Dios siga comprometido conmigo. El segundo obstáculo que nos limitan para confiar en Dios, y que aquí sí tuvo que luchar Abraham, es que se mantuvo pensando en las imposibilidades. El segundo gran obstáculo, podemos hablar de otros, pero el segundo gran obstáculo es mantenernos pensando en las imposibilidades. En el capítulo 18, Dios se acerca. Esta es, ya hay promesas, ya se intentó a la manera de Sara, de Sarai. Y luego viene en el capítulo 18, se presenta nuevamente Dios. Y vea lo que pasó, capítulo 18 de Génesis. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre. Estaba él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo desde la puerta de su tienda a recibirlos. Y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Verso 6. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa, y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Qué bendición, ¿verdad? Comer con el Señor. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después de que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Verso 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Pensamos en imposibilidades, y esa fue la razón por la cual llevó a Sara a decirle que tomara a Agar, su sierva. Pero este día se rompió esos pensamientos de imposibilidades, porque ese día que escuchó Sara a Dios diciéndole: de cierto volveré a ti, y Sara dará a luz un hijo, Sara imaginó aquello y se rió dentro de sí, ¿verdad? Como cuando uno dice, hasta es dentro, ¿verdad? Pero a veces como que se ve también cuando uno quiere permanecer serio, pero hay cosas que dan risa, hermano. Estas cosas son tan grandes que de verdad que pueden darnos risa.
Es decir, en ti van a ser benditas las naciones de la tierra. Con tus palabras vas a bendecir la gente. Pero es el momento en que lo estamos considerando. Es en el momento que decimos, ¿podrá ser? ¿Puede suceder esto? ¿Será? Y se vio Sara y dice, voy a tener deleite. Y nosotros viejitos, y se rió al verlo. Wow, esto va a pasar. Y se rió Sara. Se rompió eso. Mantenerse pensando en las imposibilidades, eso nos termina haciendo daño a nosotros, haciendo daño a nuestra relación con Dios, frustrando nuestro corazón. Porque no tomamos con diligencia, ni tampoco pasamos pensando en cómo Dios lo va a hacer. Porque no deja de ser malo lo que ellos imaginaban, cómo Dios lo va a hacer. ¿Cómo Dios lo va a hacer? ¿Cómo Dios lo va a hacer? Eso lo llevó a cometer el error con la sierva Agar, pero el hecho de que al final esté Dios ahí en sus pensamientos, en las promesas de Dios, en cómo Dios lo va a hacer, eso es bueno. Siendo ya viejo va a ocurrir esto, y con la edad que tenemos, nosotros criando hijos. Entonces dice, hermano, a usted Dios lo bendijo, sus palabras van a resultar una bendición para la gente. Con sus palabras Dios va a liberar. Sus oraciones son tan poderosas que van a liberar gente. ¿Va a pasar eso? ¿Qué tan grande poder va a colocar Dios para que eso pase? ¿Sabe que los discípulos se asombraron cuando dijeron, aún Satanás se sujeta en tu nombre cuando oramos? Porque miraron, Jesús dice, y vi a Satanás descender del cielo como un rayo. Qué grande bendición hace reposar Dios sobre nosotros. Él es soberano, Él decide las cosas. Y si Él decidió bendecirnos, hermano mío, Dios es fiel para hacer venir eso. Bien, ¿cómo hacemos para mantenernos pensando en que Dios sí puede hacer posible las cosas? ¿Cómo podemos luchar contra los pensamientos de imposibilidad? Porque esto es parte de la lucha y de la batalla contra el reino de las tinieblas. Esta es nuestra gran batalla. Lo decimos constantemente, nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, sino contra principados. Aquellos que tiran los dardos del enemigo. Los dardos del enemigo son los que te están diciendo todos los días que no puedes, que no mereces, que no tienes la capacidad, etcétera. Todo lo que te puedan decir para que no cumplas, no creas. ¿Cómo luchamos contra eso? Solo existe una manera de hacerlo. Mantenernos pensando en Dios. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. No existe otra, hermano. No existe otra. Los momentos negros en nuestra vida, cuando todo se pone medio difícil, solo decir, bueno, Señor, en ti está mi confianza. Voy a pensar en ti, porque si pienso en lo que debo,
si pienso en la economía del país, si pienso en las consecuencias del coronavirus, si pienso en cómo va a salir mi familia adelante económicamente, me muero, hermano. Me cae una cosa en el corazón de aflicción que ni el camino hay a uno. Pero dice, Señor, confío en ti. Tal vez este mes no resultó como esperaba, pero como yo la confianza la tengo en ti, Señor, tú eres mi confianza. Estas cosas que tú prometiste, estas grandes promesas, no están en mis manos. De hecho, lo he intentado a mi manera. Y Neles, no se puede, no pasa nada. Confío en ti. ¿Cómo lo harás, Señor? Y comenzamos en un camino con Dios, a hablar acerca de esas imposibilidades y esas cosas con Dios. ¿Y qué resulta después de esto? Un caminar con Dios. Vamos en el camino de Dios. Cuando Dios habló de Abraham, dice, Abraham, mi amigo. Porque aprendió a pensar, a vivir en su sueño, en la promesa que Dios había destinado para él. Y eso mismo ocasionó una relación estrecha con Dios, a tal grado que Dios lo llamó su amigo. Qué bonito es eso. Que Dios, hermano, cuando habla acerca de Abraham, dice, Abraham mi amigo, yo le prometí a Abraham mi amigo, porque ellos son descendientes, dice, de Abraham mi amigo. Es que ellos son descendientes de Abraham mi amigo, hermano. ¿Qué palabras esas? Estamos en un reino eterno. Y Abraham resulta, hermano, que es amigo de Dios. Hijo de Dios, pero amigo, hermano. No sé cómo lo dicen en algunos países, pero alero, pana, sangre, friend de Dios, hermano. Maravilloso. Dice el libro de Hebreos, con esto cerramos, Hebreos 11, capítulo 8 al 12. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Dice, Dios solo nos dice, hermano, yo lo que quiero es que cambies esto o quiero que hagas esto y usted no sabe para dónde va. ¿A dónde va con todo esto? Pero esa es parte de la confianza. Si Dios me dice que haga esto, no es para maldad. Y si usted lo evalúa, lo que Dios siempre nos pide no tiene nada que ver. Claramente ve que ahí no hay, hermano, ningún daño. El único daño es que se va a derrumbar las cosas malas que hay en nuestra vida, las fortalezas. Es lo único que podría decir alguna gente, hermano, cuando usted es humillado y usted siente que se rompió algo, ¿verdad? ¿A quién le ha pasado? Hermano, una vez me ocurrió algo en una compañía en la que estaba trabajando que se arruinó el carro. Yo tenía asignado un vehículo y se arruinó. Digo yo, bueno, ¿y cómo resuelvo esto? Tengo diligencias que hacer. Y me voy a donde estaban los demás autos y le digo al encargado, le digo, puede hablar con su jefa para decirle, por favor, que yo necesito uno de los vehículos y que cómo podemos hacer para que me lo asignen, porque el mío está malo y necesito movilizarme.
por las cosas que hay que hacer de la empresa. Y me dice, no, hombre, licenciado, ¿cómo? No, hombre, si usted, no, usted agárrelo. Aquí están las llaves. No, hombre, usted no tiene ni qué pregunta. No, usted diga, no, hombre, aquí está. Y hermano, los agarro yo las llaves. A los días se armó que para qué le cuento. ¿Y sabe qué tuve que hacer? Agacharme. Me había equivocado. Actué orgullosamente, acepté aquello. Me fui al altar de Dios de rodillas, diciéndole al Señor, ¿cómo han humillado a tu siervo? Padre, ¿viste cómo lo trataron? Y salí bien arreglado de ahí porque, ¿y quién tiene la culpa, pues? Pues si yo la tenía. A secarse las lágrimas, hermano, y decir, bueno, ¿qué tal cuando pasa eso? Verso 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Verso 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Verso 11, escuche bien. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y de ese casi ya muerto, hablando de Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Hablamos de Abraham, pero ¿qué tal hablar de Sara? Cómo Sara fue mudando sus convicciones, cómo se entregó en su confianza a Dios, cómo resultó ser aquella mujer que le entregó la sierva para hacer venir las promesas de Dios, de aquella mujer que se rió diciendo, ¿qué? ¿Que voy a salir embarazada? Dice Sara. Y luego dice de ella, el escritor de Hebreos, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. De pensar en imposibilidades, empezó a pensar en Dios. ¿Sabe qué es lo que pasa cuando vivimos confiando, pensando en Dios? Porque tú guardarás, dice el Isaías, en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Que cuando nuestros pensamientos son con Dios, vamos conociendo a Dios. Y Sara conoció a Dios. Y hay dos cosas que destacan con relación a lo que Sara descubrió de Dios. Era poderoso para hacer venir la promesa y que era fiel para cumplirla. Y todos necesitamos eso. Es decir, si Dios es poderoso. Y es importante saber que Dios es fiel porque tiene que ver con nosotros. Cuando Satanás y todos sus secuaces dicen, no, bueno, ¿qué? Bueno, servir para eso. Pero fiel es Dios. O cuando es que yo no he hecho las cosas como deberían de ser. Fiel es Dios.